María Irujo, y está en España, por supuesto, es español, y ha tenido la amabilidad de atendernos. Hola, José María, muy buenos días. Hola, muy buenos días desde Madrid, desde España. Bueno, buenísimo, muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, contanos cómo, digamos, cómo, más allá de cómo te llegó la información, cómo conectaste esta información que tiene que ver con el campo económico, con el campo bancario, con los funcionarios argentinos. Bueno, la llegada de esta información fue absolutamente casual. Es importante que los oyentes sepan que Andorra es un pequeñito país que está situado entre España y Francia, tiene 77.000 habitantes, ha vivido el secreto bancario como paraíso fiscal hasta hace escasamente un año, que a causa de un escándalo con este banco, con la banca privada de Andorra, que tuvo que cerrarse por supuesto blanqueo de capitales de centenares de cuentas de distintos escándalos en todo el mundo, desde el saqueo de PDVSA en Venezuela hasta cuentas de políticos del PRI en México, en fin, mafia china, mafia rusa. Las autoridades tuvieron que cerrar este banco y acabar con el secreto bancario de este país debido al enorme escándalo que supuso la cantidad de cuentas oscuras y de supuesto blanqueo que se acumulaban en esta entidad. Investigando a este banco, investigando distintos casos que llevamos publicando en el equipo de investigación del país que yo dirijo desde hace 2 años, en la relación de cuentas y de nombres que teníamos confidenciales que había manejado el banco, encontramos el de Díaz Gilligan, vimos que era un alto funcionario del gobierno del señor Macri y decidimos investigar y en fin, chequear los datos y descubrimos que efectivamente este hombre había manejado y abierto una cuenta a nombre de la sociedad Line Action, la sociedad británica, pero que el 100% de esa sociedad era una offshore panameña. Y el dato importante que nos animó a publicar la historia es que este señor no había informado de la existencia de esa cuenta en el registro de bienes en Argentina y que se había deshecho de esta sociedad 11 meses después de ocupar su cargo político en el gobierno de Buenos Aires. Sí, claramente una situación irregular que ayer, a nivel político, ya estás al tanto me imagino, obligó al funcionario a dimitir, a renunciar a su cargo. Qué interesante, seguramente vos tenés una larga trayectoria como periodista de investigación, no debe ser la primera vez que alguna investigación tuya o de tu equipo trasciende y genera repercusiones políticas, pero aquí en la Argentina te diré que hizo bastante ruido tu trabajo. Sí, bueno, hemos publicado a veces historias bastante relevantes de escándalos financieros y de corrupción política en España que han llevado a distintas personas a la cárcel, incluso el caso Roldán hace muchos años, con una condena de 31 años de prisión al director general de las Fuerzas de Seguridad del Estado en España, ¿no? Otros muchos casos. Este caso de Argentina, insisto que ha sido un caso casual. No íbamos a por ese señor, ni tendríamos nada en su contra, ni contra el gobierno de Macri, por supuesto. Ha sido una investigación absolutamente independiente. Consideramos que era importante publicarlo porque hemos extrapolado una cifra de dinero muy importante, una cuenta oculta en un paraíso fiscal, una persona con un relevante cargo público en el gobierno de Argentina. Y bueno, pues la consecuencia yo creo que era la inevitable, ¿no? Este señor, cuando hablamos con él por primera vez, nos dijo que no era propietario de la cuenta, que no era accionista de la sociedad, que era solo un director. Nos mintió por teléfono, nos dijo también algo realmente sorprendente y que luego él ha negado al diario de la Nación en una entrevista, pero nos lo dijo y lo tenemos absolutamente documentado en la primera conversación, y es que él había hecho esta gestión y había abierto esa cuenta y había manejado esa sociedad y había sido socio de esa sociedad y propietario para hacer favor a un amigo que tenía problemas con la Hacienda de Uruguay, es decir, que se declaró él públicamente como testaferro o prestanombres de esa persona, cosa que realmente también es muy llamativa. Y luego lo más llamativo para nosotros es el hecho de que este hombre saliera de la sociedad y la vendiera a Francisco Casals 11 meses después de ocupar su cargo. En fin, que pensamos que todos estos datos eran suficientes como para publicarlo, y yo creo que la renuncia de este señor era inevitable. Claramente que era bastante contundente la investigación y lo bien que hicieron en publicarlo, y lo digo independientemente del color político de quien gobierne nuestro país. Da la impresión que la corrupción lamentablemente atraviesa cualquier partido político, cualquier organización, y que se señalen estas cuestiones y que afortunadamente tengan un efecto positivo, porque en otro momento a lo mejor uno hubiera imaginado, como pasa también hoy en el gobierno de nuestro país, que se defiende al funcionario, que se lo protege, que permanece en el cargo, pero la dimisión habla claramente de una reacción a tu publicación. Sí, pero es curioso porque en la clase política, no solo en Argentina, sino en España igual. En España estamos
en los últimos años inmersos en un montón de casos de corrupción, desde la financiación del Partido Popular hasta casos escandalosos, en fin, del manejo de las cuentas públicas en Andalucía por parte del Partido Socialista. Es decir, que da igual el color del partido político. Llevamos muchos años en España con casos de corrupción también muy llamativos, muy flagrantes, pero esas personas yo creo que no tienen los pies en la tierra, o sea, deben tener un concepto de sí mismos completamente diferente al de los ciudadanos, porque ayer el propio Valentín Díaz, sorprendentemente, me envió un mensaje por WhatsApp recriminándome mi trabajo, un mensaje, en fin, educado, pero recriminándome el trabajo que había hecho por publicar esa historia sobre él. ¿Lo podés leer o nos podés dar el texto? No me gustaría dar detalles, pero simplemente me parece llamativo que una persona que renuncia a su puesto por estas circunstancias, obligado por estas circunstancias, sea incapaz de comprender que una persona que se dedica a la actividad pública, a la actividad política, no debe tener una cuenta en un paraíso fiscal como Andorra, una cuenta oculta, una cuenta secreta, de una sociedad británica. Efectivamente es una sociedad británica transparente, aparece en el registro mercantil del Reino Unido, pero lo que no ha contado el señor Díaz Gilligan, y nosotros sabemos, y está documentado absolutamente, es que el 100% de la sociedad británica que él ostentaba, de la que fue dueño, es una sociedad panameña, offshore 100%, que se llama Nashville Inc. Entonces, que este señor, una vez que dimite, sea incapaz de comprender que ha cometido un error, que no ha sido transparente, que ese tipo de actividades no son aceptables hoy en día por parte de ciudadanos de ninguna parte del mundo, y menos en un país moderno y avanzado y democrático y fantástico como es Argentina. Los ciudadanos tienen un nivel de exigencia pues que impide que un político haga eso, pero parece que no lo comprenden. O por lo menos el señor Díaz Gilligan no lo comprende. Díaz Gilligan en varias entrevistas dijo que de lo que se arrepiente es de haber contestado el teléfono durante sus vacaciones para darte explicaciones. Claro, es que Díaz Gilligan, como al parecer no debe entender bien cuál es la obligación de un funcionario público, de un político, su obligación es atender a un periodista que le llama correcta y educadamente, que a su jefa de prensa se le explica que la llamada es para hablar de una cuenta en Andorra, es decir, no hicimos ningún tipo de llamada trampa para decir que íbamos a hablar de su gobierno o de su departamento. Le avanzamos de qué trataba la historia, con lo cual él pudo haberse preparado perfectamente sus respuestas. Pero como esta historia del señor Díaz Gilligan es tan oscura, tan vidriosa y tan inconfesable, pues cuando yo le pregunté qué hacía en esa sociedad, como él ignoraba la documentación confidencial interna del banco que nosotros teníamos, me mintió diciendo que él era director de esa sociedad, no accionista, no propietario. Es más, cuando yo le pregunté a ver qué cantidades se habían movido en esa sociedad, me dijo, pues no sé, se habrán movido $200.000, como mucho, 220.000. Y yo le dije, no, 220.000 no, 200.000 tampoco, 1.200.000. O sea, él dirigía una sociedad y no sabía ni qué cantidad había en la cuenta, tampoco sabía que era propietario de la sociedad y tampoco sabía o ignoraba que esa sociedad, a su vez, la tenedora del 100% de las acciones de esa sociedad era una panameña offshore, cuyos dueños nunca sabremos quiénes son, porque es un despacho abogado con unos mariachis, como llamamos aquí en España, ¿no? Que figuran en 3.000 o 4.000 sociedades diferentes las mismas personas, ¿no? Entonces ese señor no sabía nada, ¿no? No se acordaba de nada. Y ahora está arrepentido de haber hablado con un periodista, pero es que su obligación es hablar con un periodista. Tremendo. Y dar explicaciones a un medio de comunicación como el nuestro, El País, o a cualquiera, si lo hubiesen llamado un medio argentino exactamente igual, pues de su actividad privada y de su actividad pública. Si tiene algo que ver su actividad privada pasada con su actividad pública, desde luego que está obligado a hablar con nosotros. ¿Por qué dice que se ha arrepentido? Porque él cometió muchos errores a hablar con nosotros, y esos errores y esas mentiras quedaron reflejadas en nuestra crónica. Clarísimo tu testimonio, José María, como tu investigación. Realmente felicitaciones desde el rol del colega que también en este caso y humildemente nos dedicamos a tratar de develar las cuestiones que muchas veces el poder trata de mantener ocultas. Ha tenido una gran repercusión y bueno, por supuesto te mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento por la entrevista y por el trabajo.